Yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra y sabor a Cristo te voy a dar. Vosotros sois la sal de la tierra. Y vosotros sois luz del mundo. En este episodio de Domingo a Domingo tenemos un episodio donde trabajamos unos textos riquísimos que, como usted se dará cuenta, no tenemos al compañero Luis, tenemos al reverendo Jorge Rivera, superintendente de la zona metropolitana de nuestra iglesia. Dios les bendiga, saludos. Luis, tranquilo, que no te voy a serruchar el palo, ¿ok? Estamos aquí porque nuestro compañero pastor Luis Santiago está indispuesto, está un poquito enfermo, pero ¿verdad? Estamos aquí para hablar de la palabra del Señor y también para orar por ti, Luis, para que te mejores y pronto estés nuevamente aquí en Domingo a Domingo. Amados, les pedimos que incluya a Luis en sus oraciones. Él se encuentra afectado de salud de una cuestión respiratoria, pero esperamos una pronta recuperación. Así es. El episodio pasado, el pastor Jorge nos decía que él estaba encolado. Ya en este episodio queda como el honorario. Y Jorge, ¿qué te parece si entramos en lectura? Claro que sí. Dice así la palabra del Señor en Mateo 5, versos 13 al 20. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué sazonaréis? No sirve ya para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por la gente. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los demás, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque os aseguro que, mientras existan el cielo y la tierra, la ley no perderá ni un punto ni una coma de su valor hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, aunque sea muy pequeño, y así lo enseñe a los demás, muy pequeño será considerado en el reino de los cielos. Pero aquel que los cumpla y los enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Por tanto, os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Pastor, ¿qué tú me dices de esta palabra? Pues mira, sumamente interesante por demás, porque la semana pasada, en la primera parte del Sermón del Monte, que son las bienaventuranzas, pues Jesús en cierta medida hablaba del reino, claro que sí, hablaba del reino, pero también buscaba una acción, ser pacificadores, trabajar por la paz, los que, ¿verdad?, de alguna manera siguen su causa, está buscando una acción, ¿verdad?, un asunto de hacer. H-A-C-E-R, hacer. Las cosas que debemos hacer para estar en el reino o para, ¿verdad?, manifestarnos como miembros del reino. En esta ocasión... Yo diría como para ser copartícipes. Exactamente. En esta ocasión ya no es hacer, sino ser. S-E-R. Entonces, arranca diciendo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Es como un asunto de identidad, ¿verdad? Entonces, transiciona Jesús, ¿verdad?, en este sermón de, tal vez, cómo participar. Ahora habla un asunto de identidad, como nosotros, como seguidores, creyentes, discípulos de Él, porque está hablando de los discípulos y a la multitud, ¿verdad?, que también está allí, cómo somos parte de ese reino, o sea, nuestra identidad como miembros de ese reino. Entonces, pues, trae estos elementos interesantes, ¿verdad? La sal y la luz. La sal, que pues es una piedra, ¿no? Diría yo que es la única piedra que se puede comer. Te puedes comer las otras, pero no. No, claro, no son saludables, ¿verdad? Pero habla de elementos, ¿verdad?, que son bien conocidos para las personas que están escuchando y también para las personas que están leyendo después el Evangelio de Mateo. Porque como, ¿verdad?, hemos aprendido, la sal
tiene un valor sumamente importante. Sabemos que la sal puede preservar la comida, la sal es un preservativo, obviamente, muy excelente, la sal da sabor, pero a los judíos, recuerda que Mateo es el más judío de los evangelios, para los judíos la sal tiene otro significado sumamente importante porque se usaba en el templo, se usaba en los sacrificios, se usaba en los holocaustos, toda cosa que se llevaba a la mesa del holocausto, ¿verdad? A la mesa de sacrificio, había que echarle sal, lo dice el Levítico, y es una manera de ellos recordar que con la sal se está preservando el pacto que se hizo con Dios, y también de alguna manera se está dando un mensaje de que Dios está preservando el pacto, o sea, es un pacto que se preserva de Dios hacia los seres humanos y de los seres humanos a Dios. Así que los judíos que están leyendo esto se remontan a ese mandato, ¿verdad?, que está en Levítico, de que hay que echarle sal a lo que se va a sacrificar, ¿no?, a lo que se va a llevar a la mesa, para recordar que hay que preservar el pacto con Dios. Entonces, pues, Jesús trae ese elemento de la sal que es sumamente importante, además de que la sal también en la antigüedad pues era una medida de dinero, ¿no? Como un tipo de moneda. Así cogía como divisa porque era tan valiosa que se pagaba a la gente. Se pagaba, y de ahí viene la palabra salario, ¿no? A los soldados romanos se le pagaba con sal, con sacos de sal, bolsas de sal, ¿verdad? Porque era sumamente valioso en ese momento su uso. Así que Jesús trae esos elementos, ¿verdad?, de la naturaleza, y lo dice: ustedes son la sal de la tierra, ¿verdad? Es para estar en la tierra, para estar aquí en la tierra, siendo quien eres, viviendo tu identidad. Y el otro elemento pues es la luz, que obviamente pues se ve, es visible. Que es uno de los temas principales siempre del libro de Mateo. Ese asunto de abrir los ojos, de ver, de recobrar la visión de la luz, de yo soy la luz, todo eso está ahí. Exactamente. Así que nada, Jesús trae: ustedes son la luz del mundo. O sea, que ustedes se tienen que ver. Ustedes se tienen que notar, que la gente vea sus obras, como dice más adelante también. O sea, que es un asunto de visibilidad, y que como luz tenemos que reflejar, tenemos que brillar, y tenemos que vivir en este mundo nuestra identidad, quiénes somos, ¿verdad? Como seguidores. Estamos aquí para vivir el pacto con Dios, ¿verdad? Preservar ese pacto, y estamos aquí también para brillar y demostrarle a otros la luz que da el Señor. Así que Jesús trae eso, ¿verdad?, como un asunto no tanto de hacer, sino de ser. ¿Quiénes somos? Yo veo la dimensión de la identidad que bien planteas desde la perspectiva, porque déjame hacer un paréntesis antes de llegar ahí. Muchas veces nosotros cogemos esta pericopa y para efectos prácticos de un domingo predicar, de manejar el texto, pues obviamente no podemos ver la lección desde la naturaleza completa del discurso de Jesús, porque esto es un gran discurso que empieza ahí en el capítulo 5, pero no culmina hasta el capítulo 8. Uh-huh. Entonces, como a veces al dividirlo se pierde un poquito ese fundamento de qué se trata, cómo llegué aquí en la discusión. Y ese tema de identidad, a mí me parece, y pues me gustaría escuchar tu opinión del asunto, que está vinculado a esas enseñanzas que se acaban de narrar respecto a las bienaventuranzas. Si la semana pasada manifestábamos que estas eran los ideales primordiales de Jesús respecto a qué creía Jesús, cuál es el manifiesto del reino que Jesús propone para la humanidad. Este tema de identidad nos vincula a quiénes somos cuando estamos en cumplimiento con esos ideales que Jesús plantea. Y entonces cuando vemos lo de la sal, definitivamente en el mundo, si bien la sal tenía un montón de aspectos religiosos vinculantes con la tradición judía, la sal para todo el mundo, y por eso es tan valiosa. No hay neveras, estamos viviendo un mundo diferente, y esta zona la gente necesita preservar. Entonces ese tema de la preservación, ¿qué? Preservar respecto a la identidad de lo que somos, en cumplimiento de lo que se estaba narrando antes, en cumplimiento de ser mansos, pacificadores, y esa esencia de ser a la tierra lo que necesita para la preservación. Y tú lo llevas desde la cuestión del pacto, yo lo llevo desde el pacto y desde la experiencia de la misma esencia del ser. Por eso que tú planteas de identidad me gusta mucho. Entonces, veo del texto, y me trajiste algo cuando hablábamos fuera de cámara que me gustaría que hablásemos. Pero si la sal
Me perdí. Si la sal pierde su sabor, no sirve ya para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por la gente. ¿Qué tú piensas de esa línea? Pues mira, es sumamente interesante. Previamente, ¿verdad? A esto estábamos hablando de eso. Estábamos hablando de los usos que se le daba a la sal. Por ejemplo, la sal, pues, el mar muerto es uno de los mares, ¿verdad? Cuerpos de agua más salados en el mundo, ¿verdad? Creo que es la densidad de sal más alta que hay. Está entre los top 5, ¿verdad? O top 3, ¿verdad? Está el mar muerto ahí. Y obviamente, pues, cuando da el sol y se seca, se evapora, pues, obviamente, pues, se acumula mucha sal en las orillas. Y de ahí se extrae la sal. Que no hay que ir tan lejos, uno va ahí a combate. Sí, a y los ve allí. Sí, así mismo es. Así que ¿verdad? En el mar muerto pues existía, y la gente caminaba por la orilla del mar, ¿no? Así que lo pisaban y eso. Pero también aprendimos que la sal que no tenía buen sabor o no tenía, ¿verdad?, buenas propiedades o estaba, ¿verdad?, de alguna manera contaminada, por decirlo de alguna forma, se almacenaba en el templo de Jerusalén. En una de las 4 estaciones que hay en el templo de Jerusalén, se almacenaba allí para que cuando caía lluvia y el mármol del templo era bien resbaladizo, pues esa sal que estaba contaminada o que no estaba muy, muy útil, se echaba en el piso del templo para que no resbalara. También eso, y la gente pues obviamente la pisaba caminando en el templo. O sea que Jesús no está usando una ilustración al vacío, sino que está usando una ilustración basada. Exacto. Y nos denota, ¿verdad? Un contexto que suena humillante, Sí, ser pisoteado. Sí. Por eso, pero la sal no era, no sé, ¿verdad? En el contexto que estamos hablando, la sal el Señor no la creó para eso, para que no resbalara en el templo, al contrario, era para preservar, era ¿verdad?, para que haya un reconocimiento de que ese pacto había que mantenerlo por toda la eternidad, ¿verdad? Ese fue el compromiso que el pueblo hizo en su momento y que Dios hizo. Así que ese no es el uso. Por lo tanto, esa frase de que hay que echar afuera y pisotearla es que no está cumpliendo con el propósito para el cual fue creado. Entonces, es una humillación. Tú no hacer para lo que fuiste creado, pues entonces no sirves, no funcionas, no estás cumpliendo con lo que ¿verdad?, lo que realmente fuiste creado, y es humillante. Entonces, Jesús está poniendo eso como una advertencia. Cuidado, ¿verdad? Cuidado, porque tú fuiste creado para algo. Porque tú eres sal. Exacto, tú eres sal. Tú tienes una función. Y de hecho, tanto la sal como la luz, si te fijas en el texto bíblico, no están para servirse a ellos mismos. La sal y la luz es para otros, para beneficiar a otros. Entonces, en ese sentido, nosotros no estamos para servir a nosotros mismos. Nuestra identidad, que sí, que obviamente somos hijos, somos hijas de Dios, somos sal, somos luz, pero estamos aquí para bendecir a otros y a otras. Para marcar a otros. Con la luz es bien explícito porque no se esconde, claro, sino que se pone en un lugar alto. Por lo tanto, tú tienes una función desde la fe que tienes, desde las creencias que practicas, ¿verdad? Porque como dijimos, está vinculado a estos elementos que se presentaron la semana pasada. A los que no vieron o no saben de lo que estamos hablando del sermón del monte, la bienaventuranza. Está vinculado a esos textos del verso 3 al verso 12. Uh-huh. Y entonces es un llamado explícito al creyente que en nuestro tiempo ser creyente en nuestro mundo, en nuestro contexto, no tiene ningún riesgo. Pero en este mundo antiguo, el creyente tiene mucho peligro sobre su vida. Se le está diciendo, tú tienes unas funciones, que son la cuestión de la sal, y tú tienes una cosa que demostrar que no tiene que ver tanto por lo que los otros vean, pero es que tienes una utilidad, por lo tanto tienes que llevarlo allá afuera. Y tienes que hacerlo independientemente de los riesgos que tiene. Y entonces el texto transita a esa... Sí, quería decir que soy la sal de la tierra y la luz de este mundo. Es decir, estamos aquí para enfrentar los problemas y para ser quienes somos aún en medio de todo lo complicado, ¿verdad?, las crisis y los conflictos. No es para escapar del mundo, ¿verdad? No es para escapar de la tierra, sino para inmiscuirnos en ella y luchar y batallar y mantenernos firmes en medio de este tiempo de la tierra, del mundo, con nuestra identidad bien cimentada, bien claro,
pero resistiendo, ¿verdad? Para poder dar testimonio de que en quien creemos, que es Jesucristo, ¿verdad? Que con Él, pues, todo se puede. Así que yo creo que no es para escapar del mundo, sino para enfrentar el mundo, Amén. para, ¿verdad? Juntamente con quien somos y nuestra identidad arraigada en Él, echar para adelante, seguir para adelante y dando fe y dando testimonio, ¿verdad? De que estamos con el Señor. Entonces el texto se problematiza, porque si el Señor lo hubiese dejado ahí, estaba chilling, eso está tremendo. Pero el problema es que luego dice, y para mí es la parte más complicada de la perícopa, dice, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, sino que no he venido para abolir, he venido para cumplir. Y es una parte difícil del texto porque hay una serie de elementos de la tradición que cuando vemos la figura de Jesús no se trabajan desde la misma óptica que se trabajan desde el judaísmo. Y nosotros tenemos que entender que Jesús está hablando desde el judaísmo, porque Jesús, para nosotros los creyentes, es el Mesías anunciado. Pero esa visión del Mesías anunciado es una visión que la heredamos del judaísmo. Pero de pronto en Jesús hay un cambio total y radical del entendimiento de las cosas de fe. Y por eso Jesús viene y dice, sí, en mí hay un cambio radical de la fe entera, pero yo no he venido a abolirlo. Entonces yo estuve peleándome con esta parte del texto y estuve buscando y encontré algo que encontré suficientemente satisfactorio, por lo menos para empezar la conversación. Que es que no es que Jesús niega la ley, no es que Jesús niega a los profetas, no es que Jesús viene y abole nada de lo que era, sino que en el cumplimiento de él los énfasis se transforman. Y esa parte me gustó mucho, porque si con Jesús se cumple la parte del propósito de la ritualidad que había en la tradición judía, la parte de la ritualidad ya fue cumplida en la figura de Cristo, por lo tanto vamos al próximo nivel. No es que se descarta, es que en cumplimiento podemos proceder a la esencia del discurso desde el Génesis hasta el Apocalipsis de la presencia de Dios con el amor, la justicia y la misericordia. Así es. Dicho esto, me parece extraordinario cómo Jesús lo resuelve en ese último verso que se nos presenta. Por tanto, os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si fuese simplemente un asunto de normas, nuestra justicia tendría que ser como la de los fariseos. Correcto. No tendría por qué ser mayor, porque entonces se trata de la ritualidad. Pero como se trata de ese entendimiento más alto que la ritualidad, entiéndase, y lo repetiré, predico de eso desde que empecé a los 24 años y hasta que me muera lo predicaré, del amor, la justicia y la misericordia. Como se trata de esos ideales mayores, no es que se perdió la importancia de lo ritual, no es que se perdió la importancia de la tradición, de la ley o de los profetas, se sostiene hasta la última minucia del texto, se sostiene, pero en cumplimiento se puede trabajar desde la óptica de estos tres elementos, en el cumplimiento en la figura de Cristo, con el Mesías en medio de. ¿Qué piensas de eso? Sí, definitivamente, la ley pues tiene su propósito, ¿verdad? Y Dios fue el que dio la ley, ¿verdad? En primer lugar, ¿verdad? Y después se fue desarrollando y cambiando, y el propósito de la ley pues era traer orden, traer una sana relación con Dios. Orden, cuando digo orden, es que tengamos una relación ordenada con Dios y, ¿verdad? Y hacer ciertos rituales que nos enfoquen en que esto es lo importante, reconocer a Dios en esto, que tenemos que ir a Dios para arrepentimiento, que tenemos que pedir perdón, lo hacemos con sacrificio, ok, tenemos que, ¿verdad? Tener en cuenta que hay que mantener una relación ordenada con el Señor, y lo hacemos porque lo amamos, porque reconocemos también que necesitamos de lo divino, de lo sagrado, de Dios, ¿verdad? Así que en ese sentido la ley tiene ese propósito. Cuando llega Jesucristo, pues Él nos dice, mira, descarten eso, porque sería descartar entonces ese espíritu, ese propósito, que era una ordenada, buena relación con Dios, con lo sagrado, ¿no? Y Jesús nos dijo, no, yo no vine a hacer eso. Yo vine a encarnar eso. O sea, Él vino a demostrarnos, como me has dicho, que a través del amor, la misericordia, la justicia, cómo esa ley pues se puede vivir, ¿verdad? Y los rituales que tienen su valor,
su validez, como lo hacemos en la iglesia, porque el ritual que hacemos en Santa Cena tiene su validez, el ritual que hacemos de bautismo tiene su validez, o del pacto bautismal. Los rituales tienen su validez y su propósito, ¿no? Pero no son un fin en sí mismo. El fin es que nosotros estemos claramente enfocados en lo importante, en Dios. Y Jesús, con su encarnación, ¿verdad? Él vino a encarnar la ley, él vino a demostrarnos, ¿verdad?, cómo podemos vivir día a día esa sana, buena y ordenada relación con Dios a través del amor, de la misericordia y de la justicia. Cuando la ley se convierte en nuestro Dios, o ese fin en sí mismo, pues ahí entonces nos desenfocamos y caemos en las atrocidades que ha caído la iglesia a través de la historia. Claro. Yo pienso que en alguna medida tiene que ver con que hay que hacer una distinción en lo que dice la ley y cuál es la intención de la ley. ¿Cuál es el corazón que hay detrás de la ley? Y eso aplica hasta, eso lo hace la jurisprudencia moderna. Eso no es tampoco yo estoy diciendo nada. No. Es algo que es común. ¿Cuál es la intención de la ley? ¿Qué era lo que pretendía la ley? Y me gusta mucho ese planteamiento que hiciste del orden. Procuraba orden. Hay un montón de las tradiciones del judaísmo que en nuestro tiempo no tienen el sentido que tenían histórico, porque algunas de las reglas de pureza tienen que ver con un tema de salubridad. Que en nuestro mundo, esa regla de pureza con el jabón, con el agua que corre en la pluma, pues pierde no su valor histórico y tradicional como parte de la ley, pero pierde su valor de la inmediatez de por qué se hacen y cómo se hacen las cosas. Pero de todos modos, producían un orden de la tradición. Pero con Jesucristo, o más bien en vez de más con Jesucristo, una vez en el cumplimiento, algunos de esos aspectos de la tradición siguen teniendo su importancia histórica, siguen dándonos un orden, siguen diciéndonos cómo llegamos aquí, pero nuestro énfasis está en Cristo. En algún momento histórico, cuando yo era más joven, yo me sentí apelado por el movimiento de Jesus Only. No sé si has escuchado ese movimiento. Claro, sí. Pero tiene unas cuestiones problemáticas. Porque si es Jesus Only, ¿cómo llegamos a Jesus? ¿Entiendes? Exacto, sí. Y yo pienso que quizás una de las aportaciones primarias desde la cristiandad que reconocemos, nosotros no somos judíos, pero una de las aportaciones primarias es entender cómo llegamos a Jesús. Y entonces así esto tiene sentido. Porque al final del día, la pregunta sería, en alguna medida, si Dios siempre quiso que esos ideales de amor, de justicia y de misericordia estuvieran ahí. Yo no me atrevería a contestar otra cosa que no fuese que sí. No tiene sentido. Sí. Por eso con Jesús como cumplimiento, el seguir la fe a partir de Jesús, no ignorando, maldiciendo o aboliendo una ley, sino reconociéndola, pero caminando ya en otro nivel con la figura del Cristo. No sé si eso hace, claro que sí. hace sentido. Pues pastor, tengo una gran pregunta para ti. ¿Cómo vas a predicar esto? Wow. Fíjate, yo, ¿verdad? Una de las ideas que tengo en la mente es titular el sermón de la homilía, este próximo domingo, como en forma de pregunta. ¿Estás salado? Está bueno. ¿Estás salado? ¿Por qué? Porque la connotación que le damos nosotros a estar salado es algo negativo. Sí. Estoy salado, me están saliendo mal las cosas. Exacto. Mira, se me fue la luz cuando iba a grabar un podcast, por ejemplo. Mira, está lloviendo, iba a hacer algo afuera, estoy salado. Mira, el carro se apagó, se dañó, ¿verdad? Usamos esa connotación negativa con esa expresión, ¿verdad? Estás salado. O estás apagado, también podría ser, ¿verdad? Y apagado es que estás desanimado, que estás triste, estás en baja. Y pues me diría como que, pues mira, ¿estás salado? Pues sí, estoy salado, porque mi identidad está en Jesucristo, ¿verdad? Que dijo que yo soy la sal de la tierra y que tengo aquí una misión que es vivir el pacto, preservar el pacto, encarnar el pacto día a día. Y ahí puedo traer también el asunto de la ley, ¿verdad? Encarnar la ley, cumplir la ley. Así que me iría por ahí, en ese asunto de que a veces hablar de estar salado o estar apagado tiene su connotación, ¿verdad?, negativa, y cómo podemos entonces afirmar quiénes somos en Jesús. Él mismo dice, ustedes son la sal de la tierra, son la luz del mundo, tenemos un propósito, tenemos una razón de ser y estamos aquí para ello y tenemos que reflejarlo, no para tu beneficio propio,
solamente, sino para los demás. Así que ante las adversidades, las luchas y las pruebas, yo no me puedo encerrar, yo no puedo esconder mi luz. Yo tengo que salir y brillar y reflejar quién soy en todo momento. Así que me iría por ahí. Nada, creo que sí, que me iría por ahí, por esa línea. Me gusta. Yo creo que yo veo una lección aquí respecto al legalismo. Todavía en nuestras tradiciones de fe, incluso en las iglesias que son más abiertas a pensamientos más modernos, tenemos dificultades con el legalismo, de cómo yo me acerco a ideas respecto a patrones, a formas de hacer las cosas, a estructuras de cómo se vive la vida cristiana. Y yo creo que una parte hermosa del corazón de este texto tiene que ver con ese asunto del legalismo, la afirmación de Jesús de no abolir la ley, pero ¿qué implica eso para mí como cristiano hoy? Uh-huh. ¿Y cómo puedo moverme del legalismo al amor? Que es, en otra forma yo lo diría, del legalismo al cumplimiento. Uh-huh. Y entonces yo cogería, ¿verdad? Creo que es como lo pienso hacer. Versos 17 al 20, la primera parte de la reflexión. Y de ahí, porque expliqué la esencia nuestra, es los valores del amor, de la justicia y la misericordia. Uh-huh. Nosotros somos la sal. Cuando cumplimos esto, cuando logramos poner a un lado todos estos paradigmas de la tradición y de la forma rígida de ver la fe y nos movemos hacia el amor, en tratar de llegar a los demás, en llegar a la justicia, en llegar a la misericordia. Así y yo es. creo que esto es un texto y esas esencias de ser sal y de ser luz en este tiempo tan convulso que estamos viviendo, Uh-huh. Uh-huh. es esencial. Así es. Porque nos estamos enfrentando a retos socioculturales que antes, en nuestros tiempos, ¿verdad? Los últimos, desde la década del 40 no habíamos visto. Del 1940, desde la década de 1940, no habíamos visto una efervescencia sociocultural tan difícil como la que estamos viviendo en este tiempo. Ni siquiera cuando estuvo Vietnam, ni siquiera cuando hubo guerra en Corea. Lo que estamos viviendo en este tiempo pareciese ser un cambio de cómo el mundo se ve a sí mismo. Uh-huh. Y en medio de ese cambio, que el cristiano pueda reconocer su rol como sal y como luz, me parece fundamental. Eso es así. Amén, amén a eso. Bueno, amados, ya lo tienen. Este es su episodio de domingo a domingo con el reverendo superintendente Jorge Rivera y mi nombre es Samuel Febo, Iglesia Metodista de Villafontana. Estamos aquí en la oficina de la Iglesia Metodista de Río Piedras Heights. Hay que decirles que den like y se den subscribe. Claro que sí. Y especialmente ustedes, los fans de Jorgito, por favor, le dan un like, le dan subscribe y se entretienen viendo el resto de las cosas que nosotros tenemos. Jorge, muchas gracias por habernos ayudado Siempre y por tenernos aquí. Gracias. Sí. Dios bendiga. Dios los bendiga.